Bien, buenos días. Muchas gracias, Pablo, por la presentación, pero sobre todo por la invitación, por poder estar en un espacio donde pensemos juntos y juntas, básicamente. Y además un espacio casi que histórico en mis relaciones también afectivas y de desarrollo personal y bueno, desde que mi primer trabajo fue en el CLAE, cuando me recibí, hay mucha gente del CLAE, así que es toda la historia, de alguna manera, de pensamientos que se han ido dando y de análisis a lo largo de todas estas décadas. Y eso es lo que quiero compartir, básicamente reflexionar, nada de lo que digo está como categórico, sino simplemente poder compartir lo que he venido pensando en los últimos años. Y destacar, entonces, como bien decía Pablo, este es el ideal comunitario, quiero destacar dos asuntos, la utopía y lo comunitario. Y bueno, en realidad la convocatoria del Instituto tiene que ver con que se cumplen 500 años de la publicación de la utopía. Y a mí me parece que no se puede dejar de realizar, que coincide además, por una diferencia de un par de décadas, con 500 años de la conquista de América. Y creo que esos dos hechos son muy importantes, o sea, hay una vinculación entre la utopía y el hecho de que Europa, entre comillas, descubre, explota, digamos, América. Pero no solo América, porque importa ver cómo este fenómeno, desde hace 500 años, generó el colonialismo, la esclavitud, el desarrollo capitalista a partir de la explotación de otros territorios, la destrucción de pueblos y culturas, la dominación material, simbólica, cultural, económica, patriarcal, y cómo eso ha impactado ese fenómeno en la posibilidad de caminar hacia la utopía, pero también me parece que ha sido un impacto muy grande en la posibilidad de construir comunidad. Entonces, sobre eso quiero analizar. Y quiero destacar tres elementos que surgen de la utopía de Moro, más allá de que bueno, Federico hizo también análisis del contenido. Esto es apenas algunos puntitos nomás que están en el libro. Y uno es que en esa ciudad ideal prima el interés común, todo se comparte, las personas se consuelan, socorren y remedian entre sí, se ayudan unos a otros para poder gozar todos de una vida deleitosa y apacible. Ese es un punto que está en la utopía. Otro punto es que no hay necesidad del dinero, a todos se distribuye con equidad. No hay ningún pobre porque nadie posee nada en particular, siendo todos ricos en común. Otro elemento que rescato de la utopía. Y el tercero es que esa realidad imaginada por Moro, distinta de la realidad existente, con los siglos pasó a ser visto como sinónimo de lo inalcanzable, es decir, lo imposible. Esos sueños son, por definición, imposibles, por eso son utopía. Y entonces acá me interesaba traer el análisis del filósofo alemán Ernst Bloch, que habla, o sea, cómo pasamos del concepto de utopía en realidad al concepto de esperanza. La utopía como esperanza. Y en el principio de esperanza, precisamente, el filósofo alemán Ernst Bloch se refiere a la función utópica no como aquello a lo que se aspira, pero no es y tampoco nunca va a ser, y acá retomo algo que dijo Horacio temprano de San Pablo, pero lo dice Ernst Bloch en su libro, sino como lo que todavía no es, noch nicht en alemán, pero está en proceso de ser, y existen latencias de lo posible, es decir, latencias de lo porvenir, y que eso se manifestará en su totalidad en el futuro. Y Bloch habla, o sea, cómo llegar ahí, y él habla de la conciencia anticipatoria, que permite confiar y construir hacia esa realidad deseada. Por lo tanto, la utopía se convierte en esperanza. Pero la esperanza tiene como necesidad quién es el agente de esa esperanza, quiénes son los agentes de esa esperanza, y somos las personas los que en nuestro caminar construimos
Es decir, la conciencia anticipatoria la vamos construyendo y es lo que nos lleva a ese, en este momento todavía no, pero que sí es realizable. Ahora, ese imaginario, digamos, ese todavía no, ¿cómo se construye? ¿Y qué ha pasado en estos siglos, pero sobre todo en nuestro tiempo presente, en la construcción de esa esperanza? Yo voy a afirmar algo un poco que es en lo que más he trabajado. Yo escribí mi tesis de doctorado sobre el postdesarrollo, y yo creo que el discurso dominante del desarrollo básicamente ha sido un obstáculo para la imaginación. Es decir, el discurso del desarrollo es un obstáculo para la utopía, es un obstáculo para el sueño, sobre todo. ¿Por qué? Porque el discurso del desarrollo ya ha presentado hacia dónde vamos. El discurso del desarrollo es un discurso normativo que nos dice cuál es la sociedad a la que podemos aspirar. Presenta un modelo acabado, que es el de la sociedad capitalista occidental. En la medida que el modelo ya está ahí, y me gustó lo que dijo Gerardo de los apellidos, yo siempre digo que si hay un término que tiene muchos apellidos es el desarrollo. Y bueno, esa necesidad de apellidos es porque hay que irlo calificando para alejarlo de lo que es en esencia, que es la occidentalización del mundo. Y es un modelo ya predeterminado que no sale, por más allá de que ha habido intentos por varias décadas, no sale de la centralidad de lo económico, fundamentalmente del crecimiento económico, del aumento de la producción, del consumo. Y además se presenta siempre al desarrollo como una aspiración universal. Lo decía también Gerardo cuando hablaba de la política, de si había o no había partidos en otras culturas, pero el discurso del desarrollo ha tenido como característica que ha homogeneizado al mundo y sobre todo entonces ha homogeneizado los imaginarios, es decir, ha bloqueado los imaginarios. ¿Qué tipo de sociedad imaginar por fuera del discurso del desarrollo? ¿Qué tipo de sociedad imaginar en la que no usemos las palabras del desarrollo? Es decir, cómo pensar por fuera de esos modelos ya establecidos en la vida real y que además establecen que en tanto hay desarrollo, hay subdesarrollo. Es decir, el subdesarrollo es una creación del discurso del desarrollo. En la medida que todo aquello que no es desarrollado es subdesarrollado, y acá los autores del postdesarrollo plantean que el discurso del desarrollo comienza con el discurso del presidente Truman en 1942, cuando plantea que debemos hacer llegar a las zonas subdesarrolladas, primitivas, etcétera, etcétera, que su comida es inadecuada, su vivienda es inadecuada, etcétera, etcétera, las ventajas y los conocimientos del mundo occidental. Es decir, el punto de partida es que hay 2/3 partes de la humanidad que no han podido vivir una vida digna porque no han tenido la capacidad, y la única manera de hacerlo es convertirse en occidentales, es decir, seguir ese sueño ya definido. Y entonces yo reitero, creo que una de las dificultades para la construcción de utopía y de comunidad tiene que ver con el discurso del desarrollo que homogeneiza el mundo bajo el modelo occidental. Y en ese sentido, y retomo el concepto de la conquista, es posible establecer un continuo entre el proceso de colonización y desarrollo. Cuando vemos que el reto de la Europa, entre comillas, civilizada, era eliminar la diversidad, convirtiendo al bárbaro en otro civilizado, hay autores que afirman que con el paso del tiempo este reto, es decir, convertir al bárbaro en civilizado, se institucionalizó en la idea del progreso, entendido como un movimiento, y acá cito, un movimiento irreversible desde una infinita diversidad de particularidades, de derroche de energías humanas y recursos económicos a un mundo unificado y simplificado en un acuerdo más racional. Por tanto, en un movimiento de lo malo a lo bueno y de la inconsciencia al conocimiento. Y esto no es menor, porque también tiene que ver con que el conocimiento es el conocimiento científico, el conocimiento occidental. Bueno, acá Teodor Janin argumenta que el uso del término progreso fue sustituyéndose por modernización, desarrollo o crecimiento. Pero la idea central se mantuvo, es decir, la diversidad es el resultado de que existen sociedades diferentes y por lo tanto, para que vayan alcanzando un mayor nivel
de desarrollo, esas diferencias tienen que ir desapareciendo. Por lo tanto, uno podría afirmar que el desarrollo, entre otras cosas, es la negación de la diversidad. El modelo al que se aspira, el modelo predominante, el modelo occidental, está efectivamente asociado a la idea del consumo y del crecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico está en todos los discursos del desarrollo, con todos los apellidos posibles. El crecimiento económico es el eje fundamental del desarrollo. Y esto, otro autor alemán, Harald Welzer, dice que no es solo una condición de las sociedades occidentales para satisfacer sus necesidades, sino que es parte de su infraestructura mental y que afecta las biografías y la propia noción del ser. Es decir, los procesos de producción no están asociados a la satisfacción de necesidades, sino al consumo por el consumo mismo, con independencia de la utilidad o la satisfacción de aquello que consumirlo puede otorgar. Y tiene que ver un poco con lo que planteaba Federico de la concepción original de los antiguos de economía y cómo entendemos hoy la economía. Entonces, según Welzer, esto lleva a que el sentido de ser está íntimamente asociado, obviamente, al mercado, a lo que podemos lograr en el mercado. Zygmunt Bauman también establece que el factor determinante en la constitución de la identidad en las sociedades modernas está asociado a nuestra condición de consumidores y consumidoras. Nuestra condición de seres no está dada por nuestro relacionamiento con otros, con el entorno, sino sobre todo en tanto consumidores y consumidoras. Ahora, esta crítica al consumo y a la construcción, sobre todo, a la construcción de identidad en tanto consumidores y consumidoras y no en tanto ciudadanas y ciudadanos, ha tenido a lo largo de la historia muchas críticas. Un autor que siempre los economistas citan mucho, Keynes, en 1930, en Las posibilidades económicas de nuestros nietos, o sea, hace casi un siglo, casi, ya planteó, porque él se imaginaba las posibilidades económicas de nuestros nietos en 100 años, ¿no? Y decía, cuando la acumulación de riqueza ya no sea de importancia social, habrá grandes cambios en el código moral. Seremos capaces de librarnos de muchos de los pseudo-morales principios que nos han atormentado durante 200 años, mediante los cuales hemos exaltado las más desagradables cualidades humanas como si fueran grandes virtudes. Hemos de ser capaces de permitirnos el lujo de atrevernos a valorar la motivación del dinero en su verdadero valor. El amor al dinero como una posesión, a diferencia del amor al dinero como un medio para los goces y realidades de la vida, será reconocido por lo que es, una morbosidad más bien desagradable, una de esas propensiones semicriminal, semipatológicas que uno deja con un estremecimiento en manos de los especialistas en la enfermedad mental. Las costumbres sociales y prácticas económicas que afectan a la distribución de la riqueza y los beneficios y sanciones económicas que ahora mantenemos a toda costa, sin importar cuán desagradables e injustas pueden ser en sí mismas, porque son tremendamente útiles en la promoción de la acumulación de capital, más adelante seremos libres por fin de desprendernos de ellas. Lo dijo hace 100 años, pero casi 100 años y no ha cambiado. También Norbert Nisbet, otro autor, plantea que el dinero tiene el efecto de separar a la población, de dar a cada persona la sensación de autoseguridad que permite e incluso alienta que se retire de relaciones vinculantes con los demás. Un autor inglés, Jeremy Seabrook, argumenta que necesitamos pensar opciones, claramente lo que decía Nisbet, es imposible imaginarse una construcción comunitaria a partir de eso, ¿no? Entonces Seabrook argumenta que necesitamos pensar opciones donde el dinero ya no juegue un rol central, donde podamos pensar en librarnos del dinero a través de todo lo que podemos ofrecernos unos a las otras y a los otros, con independencia de la mediación del dinero, ganando nuevamente la mayor cantidad de servicios y bienes gratuitos como sea posible, y redescubriendo el sinnúmero de disfrutes y distracciones que podemos otorgarnos entre nosotros y nosotras y a las otras personas de manera de poder liberarnos de los mercados. Ahora,
Si esto se viene escribiendo, vimos que estaba en la utopía de Moro hace 500 años, Keynes lo dice hace casi 100, varios autores y autoras a lo largo de todas las décadas lo han planteado. ¿Por qué hay tantas resistencias a plantear como desafío y decir que el crecimiento económico no solo no es necesario, sino que puede ser un problema? ¿Por qué no discutir que el crecimiento económico ha sido, en parte, uno de los impedimentos para que podamos tener otras utopías, otras visiones? ¿Cómo cuestionar de fondo, que no es un dato de la realidad? Lo decía hoy Federico, en otras sociedades no era así, no era así en el pasado, ¿es así en el presente para todas las sociedades o es una mirada exclusivamente occidental el hecho de que sí o sí tenemos que pensar en el crecimiento económico como una condición indispensable? Wolfgang Sachs, uno de los autores del postdesarrollo, plantea que si bien ha habido procesos de descolonización política, referido sin duda a lo que ha pasado no solo en nuestro continente, sino bueno, en África y en otros lugares, lo que no ha habido es una descolonización del imaginario, no ha habido una descolonización del lenguaje que pueda acompañar la transformación en la esfera de la representación, que nos permita desvincular cómo satisfacer nuestros deseos por una sociedad más justa, equitativa, una sociedad en armonía con el entorno, con el ambiente, que nos dé felicidad a nosotros y a las demás personas. ¿Cómo desvincular eso del crecimiento, de la producción, en definitiva, del desarrollo? El desafío entonces que surge es cómo poder imaginarnos, es decir, cómo tener un nuevo imaginario, una nueva representación. ¿Me quedan 10 minutos? Que nos permita independizarnos del crecimiento económico y del modelo ya establecido. Me voy a apurar. Bueno, Sachs sugiere que hay dos ejes centrales, o sea, sin duda lo comunitario, pero también lo ecológico, es decir, cómo pensamos soluciones que no estén basadas en recursos fósiles, o sea, cómo imaginamos economías amigables con el ambiente, pero también cómo pensamos economías que dependan de la reciprocidad, de lo que podemos hacer unos y otras por los demás. Entonces, una pregunta es que solo hay que imaginarlas porque no hay en nuestra realidad experiencias que den cuenta de eso? A mí me gusta mucho lo que dice Boaventura de Sousa Santos y no es que no haya, es que han sido creadas activamente como no existentes. Estamos rodeados y rodeadas de experiencias que muestran que hay otras formas posibles, pero las invalidamos porque no están en ese marco conceptual que tiene que ver con el conocimiento occidental, con la lógica del crecimiento económico, etc. Entonces, hay una negación de la validez de esas otras prácticas, lo que podríamos llamar, hay una violencia epistémica que niega cualquier otra forma de conocimiento, y esto también ha impactado en cómo nos podemos imaginar esas otras formas. A lo largo de los siglos tenemos ejemplos de cómo la dominación económica se apoyó en la negación de la diversidad. La historia de la esclavitud, para poder llevar adelante el desarrollo capitalista, se necesitó la esclavitud y se necesitó negar la humanidad de la población africana. Para poder hacer uso de la población indígena en el continente se necesitó negar su humanidad. Es decir, el desarrollo económico ha necesitado la negación de esos otros seres, de esas otras formas de ser en el mundo, de esas otras formas de vivir y de entender la realidad como inválidas. Entonces, eso llevó, incluso más allá de la descolonización, llevó a la construcción de sociedades
por definición desiguales. Por eso entiendo que tiene que ver con la posibilidad de construir comunidad. Porque más allá de que hoy no hay esclavitud en nuestro continente, todavía la esclavitud existe en el mundo de distintas formas, pero hay formas muy sutiles de negar los conocimientos y las capacidades de otros pueblos para definir su modo de vida y construir su modo de vida. Y esto está asociado a un criterio de normalidad que se impone como normativo y que entonces les limita las posibilidades de participación e integración a otras personas, a otros grupos, a otros colectivos. Y que genera, por lo tanto, procesos de exclusión no resueltos que generan desconfianza, resistencia e incluso violencia. O sea, no podemos construir realmente comunidad mientras siga existiendo el racismo, la consideración de grupos enteros como no necesariamente iguales, cuya historia no vale la pena retomar porque no es valiosa. Digamos, hay múltiples formas de discriminación asociadas a lo racial, lo étnico, el género. O sea, todas esas formas de discriminación son impedimentos para la construcción de alternativas comunitarias, porque no estamos partiendo del reconocimiento de la igualdad, pero no como porque es idéntico a mí, sino porque su vida, su forma de ser en el mundo, su forma de hacer en el mundo es igualmente valiosa, aunque yo no la entienda, aunque no sea similar e incluso no la entienda, incluso me parezca que puede ser equivocada. Por eso me gusta mucho el concepto que usa Jacques Derrida sobre la hospitalidad. Gerardo también hablaba de ser hospitalarios. Yo creo que este es un elemento esencial para la construcción de comunidad. ¿Y qué dice Derrida de qué es la comunidad, la hospitalidad? Y dice que no podemos hablar, la hospitalidad, según el diccionario, es la amabilidad de atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra. Pero ¿qué dice Derrida de la hospitalidad? Que si a quien recibimos nos entiende, habla nuestra lengua, comparte con nosotros todo aquello asociado a tener un mismo lenguaje, entonces no es hospitalidad, porque la hospitalidad absoluta requiere que abra mi casa no solo a aquel o aquella de quien sé su nombre y condición social, sino y sobre todo al absoluto desconocido, al otro anónimo, que lo deje entrar y le ofrezca un lugar sin pedir ni reciprocidad y ni siquiera su nombre. Así planteada, la hospitalidad es una forma de encuentro que necesariamente va a transformar tanto a quien recibe como a quien llega, sin entenderse y sin que entenderse sea necesario para darle lugar. Es decir, para abrirme a su modo de ser y de pensar en el mundo, que me puede estar diciendo muchas cosas. Es decir, la aceptación de la diferencia y la priorización de lo social también ha estado históricamente asociado a lo femenino y por eso también ha sido descartado, porque es como una esfera, se ve como una esfera más doméstica, ¿no? Entonces también ha estado descartado en las grandes salidas, en las grandes soluciones. Eso es casi que doméstico. Por eso el tema del cuidado es tan importante retomarlo, pero no como un cuidado aquel solo que lo necesita, que históricamente, por supuesto, lo han llevado adelante las mujeres, sino que el cuidado es, y acá lo plantea Heidegger, el cuidado es un fenómeno ontológico que nos hace ser quienes somos. Somos en la medida que nos cuidamos mutuamente, pero no solo a nosotros, sino al entorno, a las otras comunidades que nos rodean. El cuidado es lo que nos hace ser personas. Y el cuidado, además, que está basado en la reciprocidad, más allá de que no la esperemos, pero sí es un mecanismo que nos permite, como sugería Seabrook, liberarnos del dinero en algunas cosas, liberarnos de la intermediación permanente del dinero para obtener satisfacción a nuestras necesidades.
lo que hacemos por los demás, y acá retomo, Karl Polanyi decía, hay dos formas de la economía, la formal, que es la del mercado, y la sustancial. Esto es economía. Es la economía sustancial que permite que las sociedades también se construyan y encuentren soluciones con independencia del dinero. No quiero dejar, pues me debe quedar un minuto, pero no quiero dejar de decir, bueno, a pesar de eso, a pesar de que nos hemos negado a ver aquello que es distinto, nos hemos negado a reconocer que lo que está por fuera del crecimiento económico es alternativa, no alternativa, sino que es valioso en sí mismo, la realidad es que existen ejemplos por todos lados. En nuestro continente, sin duda, en los pueblos originarios, voy a pasar muy rápidamente, pero muchos de ustedes saben, por ejemplo, las constituciones de Bolivia y Ecuador incorporan el buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? Más allá de todos, es decir, los discursos sobre qué es armonía con la naturaleza, qué es... Pero a mí me gustaba traer un autor boliviano que describe desde el punto de vista etimológico que es el Suma Camaña, que es buen vivir en Aymara, y dice, ¿qué significa Camaña? Es habitar, vivir en determinado lugar o medio, morar, radicar, y Camaciña quiere decir vivir con alguien. Camaña es también el nombre que se da al lugar abrigado y protegido de los vientos, construido con un semicírculo de piedras, para que desde allí los pastores, mientras descansan, cuiden a sus rebaños. Es decir, Camaña, desde sus diversos ángulos, es vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a otros. Además, es convivencia con la naturaleza, y entonces refiere al conjunto de relaciones sociales con un ambiente de acogida. Por eso se habla de cuidar y criar la vida como algo que necesariamente hacemos juntos. Ahora, tengo que referirme solo a las comunidades indígenas para encontrar alternativas. ¿Qué pasa en el llamado sur global? Es decir, comunidades en el mundo entero, ¿no? Ejemplos de Alemania, de España, de Italia, cuestiones concretas donde la población, por decisión propia, aun cuando pudiera resolverlo en el mercado, entiende que hay soluciones que necesariamente son comunitarias, hace una opción por lo comunitario, porque redefine qué significa vivir bien. Ejemplos, cocinas populares, tiendas donde se compra sin costos, sin dinero, bienes de uso compartido, la idea de que no tenemos que poseer un bien para que nos dé la satisfacción que ese bien otorga, no tengo que poseerlo, simplemente son bienes que su uso me facilita la vida, pero no tiene que ser de mi propiedad, lo puedo compartir con otros la propiedad. Vengo a nuestro país o a la región y busco alternativas comunitarias y entonces vemos que hay asociaciones y redes de trueques, bancos comunitarios como el Banco Palmas de Brasil, donde no funciona el dinero, que fue ideado y creado y administrado por una asociación de vecinos y vecinas, huertas comunitarias, redes de agroecología, etc. Es decir, las alternativas están ahí, como dice Boaventura de Sousa, fueron creadas activamente como no existentes, pero también es posible a través de el revalorizar aquello otro que hasta ahora hemos negado como válido, otorgarle la validez que tiene para que nosotros no veamos solo en el marco de lo que ha sido históricamente el discurso del desarrollo, sino que tengamos la sensibilidad y la apertura a la hospitalidad para ir descubriendo aquellas prácticas que nos rodean y que nos dan cuenta justamente de un ideal comunitario. Y dejo por acá, gracias.